Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonio Cambronero, estás en blogpocket.com, claro que sí, en el blog con V de Blogpocket. Y en este vídeo vamos a seguir profundizando en el funcionamiento de la Full Site Editing, la función de edición completa del sitio. Una función que, para que puedas probarla, ahora mismo, estamos en septiembre de 2021, pues tienes que tener el plugin Gutenberg activo, ¿de acuerdo? Plugin Gutenberg. Y además un tema, vamos a entrar aquí en apariencia para ver que en esta instalación de WordPress tenemos un tema orientado a la FSE. ¿Cómo conseguimos temas orientados a la FSE? También lo vimos en vídeos anteriores. Simplemente tienes que añadir un nuevo tema aquí y filtrar por características. ¿Qué característica queremos? Pues naturalmente la edición completa del sitio. Luego haces clic aquí en aplicar filtros y se obtiene el pequeño listado de temas orientados a la FSE. Nada más que tienes que activar uno, como nosotros hemos hecho, y tenemos instalado concretamente el RIC, el que se denomina RIC de WP Entire. Con esas dos condiciones, plugin Gutenberg y tema orientado a la FSE, activo, pues vas a ver aquí una función que se denomina editor del sitio. Está en beta y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de los vídeos de este pequeño curso que estamos entregando por episodios en el blog con V de Blogpocket. El funcionamiento es muy sencillo, pero para que te introduzcas en el apasionante mundo de la full site editing, pues vamos a verlo despacio. En primer lugar, vamos a hacer una especie de vuelo general y a vista de pájaro vamos a ver qué es eso de las plantillas y de las partes de plantilla, qué es la estructura que tienen ahora los temas orientados a la FSE. Para verlo, vamos a hacer clic aquí en editor del sitio y entonces se abre el editor del sitio. No confundir con el editor de bloques, de contenidos. Son dos interfaces diferentes, aunque en las dos se pueden utilizar los bloques de WordPress. En principio, si no tenemos instalado ningún plugin, pues podemos utilizar los bloques nativos. ¿De acuerdo? Entonces, nada más entrar en el editor del sitio, vemos que aquí arriba aparece una pequeña flecha indicativa de que tenemos un desplegable. Y yo te recomiendo que hagas clic ahí. Nada más entrar independientemente de lo que veas aquí, haz clic ahí en ese desplegable y en el banner o en el pop-up que aparece, vemos aquí una opción que dice ver todas las plantillas. ¿A qué se refiere? Pues si hacemos clic, vemos aquí a la izquierda que tenemos el apartado de plantillas. Es decir, aquí estamos viendo qué plantillas tiene definidas este tema. Esto lo ha hecho el desarrollador del tema. Ha preparado estas plantillas para que se vean aquí, cuando tú entres en el editor del sitio. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que estas plantillas se pueden editar. ¿De acuerdo? Pero además ves aquí, se pueden editar y modificar. Pero eso, bueno, abre un mundo infinito de posibilidades, porque así ya no estamos, digamos, encorsetados a lo que preparó el desarrollador. Pero ves aquí que hay un más. Este más significa añadir plantillas, es decir, que tú puedes añadir nuevas plantillas. ¿Para qué? Pues para que podamos asignar estas plantillas a los contenidos que tú vas a publicar. Por ejemplo, entradas del blog, posts o páginas. A esos contenidos les vamos a asignar plantillas, ¿de acuerdo? En principio tenemos estas definidas por el desarrollador y son con las que podemos trabajar en un principio, pero como digo, como te he dicho antes, podemos añadir más. ¿Qué plantillas vemos aquí? Pues vemos la plantilla de página, es decir, esta es la que se utiliza cuando quieres mostrar páginas en tu WordPress. Entrada individual, cuando quieres mostrar post, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya dos plantillas de nuestros contenidos, bueno, de los contenidos que más se utilizan en WordPress. Pero ves aquí que hay una que dice índice. Esta es la plantilla por defecto usada cuando no hay ninguna otra plantilla disponible. Es una plantilla obligatoria en WordPress. ¿Esto qué significa? Pues que si no creamos ninguna plantilla más, esta plantilla es la que se utilizará. Perdón, que me he salido sin querer. Esta plantilla es la que se utilizará cuando muestres la página de tu blog. Y si no le has dicho nada a tu WordPress de que vas a tener página home o página estática y página del blog, si no le has dicho eso,
pues la que se va a mostrar por defecto, si sigue funcionando igual, va a ser la del blog. ¿Y con qué plantilla? Con esta, ¿de acuerdo? Pero tienes que tener en cuenta que aquí está la plantilla de página que será la que utilice WordPress si lo que tienes es página home y página del blog. En el caso de la página estática utilizará esta plantilla. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Pero, bueno, aquí hay otra que es la de 404, de página no encontrada. Podrías tener más, etcétera. Y estas son plantillas que podemos modificar. Vamos a irnos hacia atrás un momentito y vemos ahora que tenemos dos apartados. Tenemos el apartado de tema y el apartado de contenido. En el apartado de contenido no vamos a entrar en este vídeo porque es simplemente acceder a las páginas, a las entradas y a las categorías. Esto lo puedes hacer desde el escritorio de WordPress normalmente, no hay problema. Pero aquí en el apartado de tema vemos que tenemos plantillas y partes de plantilla. Si hacemos clic en la opción de plantillas, accedemos a lo que acabamos de ver, las plantillas que tenemos definidas, y si hacemos clic en las partes de plantilla, vamos a acceder a 3 partes de plantilla que tiene definido el desarrollador para este tema, que son las cabeceras, los pies de página y generales, partes de plantilla generales. Vamos a ver cada una de ellas. Es decir, si hacemos clic en cabeceras, accedemos a las partes de plantilla de cabecera y vemos que hay una que es el header. Es precisamente lo que va a mostrar WordPress dentro de una página siempre al principio. La cabecera, ahí va el logo, etc. Ahora vamos a entrar a verlo un poco después. Ahora estamos repasando qué son las plantillas y las partes de la plantilla, ¿no? La cabecera es la que contiene el logo, el menú de navegación, etc. Vamos a volver para atrás y vamos a ver qué pies de página hay. Hay una parte de plantilla que se denomina footer. ¿Qué es esto? Pues lo que muestra WordPress al final de las páginas. El footer, que suele contener, aquí vemos una vista previa, ¿no? Aquí a la derecha se ve una vista previa cuando tengo el cursor puesto encima de footer y más o menos se ve ahí en pequeñito que tenemos 2 columnas, un pie al final con lo de los derechos reservados, etcétera, y es un acerca de y una caja de búsqueda. Bien, ¿cuál es la plantilla o la parte de plantilla, perdón, general? Pues una que se denomina main y que si hacemos clic, bueno, no vamos a hacer clic todavía, ¿vale? Vamos a irnos otra vez haciendo clic en el iconito este, aparece otra vez el menú. La plantilla main es precisamente lo que hay entre la cabecera y el footer. ¿Vale? Bien, esto es lo que tenemos. Plantillas y partes de plantilla. Vale. ¿Cómo podríamos modificar, por ejemplo, una plantilla? ¿De acuerdo? Vamos a ver primero, vamos a volver a plantillas. Aquí hacemos clic, estamos navegando en este menú, simplemente hacemos clic en plantillas y vamos a acceder, por ejemplo, a la plantilla de índice, para que veas, ¿de acuerdo? Para que veamos como ejemplo cómo funciona esto. La plantilla de índice nos abre y cuando yo voy poniendo el cursor, aquí se van recordando los bloques que tiene esta plantilla. Las plantillas y las partes de plantilla funcionan con bloques, ¿de acuerdo? Bloques que se han incorporado nuevos a partir de la versión 5.8, tendrá más bloques, seguramente en versiones posteriores, bloques que son de manejo de WordPress. Lo que antes había que codificar, entrar en archivos, etcétera, saber PHP, etcétera. Ahora no hace falta porque solamente entrando en el editor del sitio podemos modificar todo eso. Esto es fantástico. Eso da posibilidades, vamos, las que quieras. Entonces, vemos que vamos a señalar aquí el apartado de bloque para que cuando hacemos clic en este bloque, esto funcione ya como un bloque. Es decir, tenemos, ¿cómo se llama este bloque? Pues header, ¿de acuerdo? El bloque este contenedor es header, que tiene 3 columnas. Vemos aquí que esto que estoy señalando ahora es una columna. Esto tiene su configuración aquí a la derecha, como siempre. Ahí no vamos a entrar. Si hacemos clic, saltamos un nivel hacia arriba y lo que se está señalando es columnas, ¿vale? Porque el bloque de columnas tiene 3 columnas. Y si volvemos a hacer clic, accedemos al bloque superior, que es el denominado header. ¿Qué vemos que tiene el header? Pues tiene aquí, en base a 3 columnas, tiene el logo, el menú de navegación y nada más. ¿De acuerdo? Bueno, y un separador aquí. Vale. Esto sería el bloque de cabecera. Luego vamos a pinchar aquí y ¿qué vemos? El bloque de main. En realidad, esto son bloques, pero como vemos aquí a la derecha, pone
parte de plantilla. Es decir, si vamos a volver a acceder aquí al header, aunque aquí en el header no lo dice, porque la traducción es cabecera solo, pero aquí esto es una parte de plantilla también. Y aquí, en la de main, la identifica como parte de plantilla. Lo habíamos visto antes, que una de las partes de plantilla que tiene este tema es main. ¿Qué es lo que hay entre la cabecera y el footer? Efectivamente, porque ¿qué tenemos en el footer? Pues en el footer tenemos, si hacemos clic, también un pie de página. Aquí no lo denomina parte de plantilla, pero en realidad todo esto son bloques. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer para modificar la plantilla índice? Pues entrar aquí e ir modificando. Esto son bloques. Esto es una imagen, esto es un bloque que se denomina navegación, etcétera. Este es, bueno, el bloque separador. ¿Aquí qué hay? Bueno, pues en main hay un bloque que se denomina fecha de entrada, título de la entrada, extracto de la entrada. Estos son bloques nuevos que se han añadido a partir de la WordPress 5.8. ¿Para qué? Para poder mostrar en las plantillas y en las partes de plantilla contenido del bucle de WordPress. Tenemos el bloque que se denomina de consulta la paginación. ¿De acuerdo? Perfecto. Y el bloque lista de contenidos está dentro de main. Y en el footer igual, tenemos dos columnas, pues un título, un párrafo, los iconos sociales y aquí el bloque que se denomina de buscar. Lo interesante de esta estructura de plantillas y partes de plantilla es que las partes de plantilla están dentro de las plantillas y por lo tanto puedes modificar una parte de plantilla directamente desde una plantilla o si accedes a la parte de plantilla correspondiente. Por ejemplo, a la cabecera header. Es decir, aquí solo se muestra, en la parte de plantilla header se muestra lo que es la cabecera y aquí aparece solamente el logo, el menú de navegación y el separador. Pero si modificas aquí, se modifica también en las plantillas. Así que tienes dos opciones. Yo te aconsejo que si vas a modificar partes de plantilla, cabecera, footer o main, lo hagas a través de las partes de plantilla y si vas a modificar algo de una plantilla, añadir algo, etcétera, como veremos en vídeos posteriores, que esto lo vamos a ver, bueno, pues más o menos en detalle, pues lo hagas en lo que es la plantilla en sí. En el próximo vídeo vamos a hacer una pequeña práctica para ver cómo se puede, por ejemplo, desarrollar o editar la parte de plantilla cabecera y pues modificar la que trae el tema original, el que has instalado, el tema orientado a la FS que has instalado y cambiarlo, por ejemplo, por este que tenemos aquí, ¿no? En el cual pues tenemos una imagen, un menú concreto, un separador que a lo mejor no tenía la cabecera del tema que hemos instalado, etcétera. Esto lo veremos para que, bueno, sepas cómo puedes insertar bloques, etcétera, qué bloques hay, más o menos. Y esto lo veremos en el vídeo, en vídeos posteriores. Iremos profundizando en todo esto de la FS. Puedes suscribirte a la newsletter de BlogPocket en esta URL que aparece aquí, blogpocket.com/newsletter, donde voy dando tips e ideas y también puedes tener acceso al noticiero bloguero. Noticias, todo ello sobre WordPress y el editor de bloques de Gutenberg. Estamos desarrollando toda esta fantástica nueva manera de ver la creación, diseño, creación de sitios web. Para usuarios finales, como decía, para usuarios no técnicos y sobre todo creadores de contenido. Estamos en BlogPocket. Tienes también una página de contacto para cualquier idea, opinión, sugerencia que quieras hacernos. Activa la campanita para no perderte nada de este canal de YouTube de BlogPocket, Crea tu Blog. Nos vemos en un próximo vídeo y, como siempre, saludos cordiales. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero.